Muy bien. La clase pasada hemos visto todo lo que significa posición relativa. Posición relativa entre dos rectas en R2. Hemos visto posición relativa entre dos rectas en R3. Posición relativa entre una recta y un plano. Y hemos visto posición relativa entre dos planos. Bien, entonces, habíamos dicho que eso tenían que tratar de entender muy bien. Entonces, empecemos con un ejemplo, ¿sí? Con un ejemplo que me dice, dada la recta de ecuación Profe, ¿qué vamos a ver distancia en esta clase? ¿sí? Y dado el plano, por eso les digo que me dejen trabajar, si no, no vamos a poder terminar. Bien, si yo tengo una recta de ecuación, punto de paso, vector dirección y un plano pi, lo que pregunto es cuál es la posición relativa entre la recta y el plano. ¿Sí? ¿Cómo se analizaba la posición relativa entre la recta y el plano? Lo que tengo que ver primero es si la recta es paralela al plano. Eso es lo primero que tenemos que ver. Recuerde que estamos en R3, ¿no? Porque estamos trabajando con plano y con recta en R3. Eso la verdad que no hace falta ponerlo, pero por si alguno duda. Entonces tengo una recta en el plano y me pregunto si la recta es paralela al plano. Eso es lo que primero tengo que preguntar. Entonces, lo que me estoy preguntando es si la dirección de la recta es perpendicular a la normal del plano. ¿Bien? Entonces, la recta es paralela al plano si la dirección de la recta es perpendicular a la normal del plano. ¿Está claro ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, Sí. Primero tengo que saber cuál es la normal del plano. La normal del plano, ¿sí? Recuerden que las coordenadas de la normal del plano son los coeficientes de las variables x y z. O sea, 2 menos 1, 1. Esta es la normal del plano. Y la dirección de la recta es el vector que acompaña el parámetro. En este caso, 1, 0. Muy bien. Entonces, vamos a averiguar si A es perpendicular a N. ¿Sí? Para averiguar si A es perpendicular a N, tengo que evaluar el producto escalar. ¿Sí? Evalúo el producto escalar y esto me da. Que es 2, 0 más 1, que es 3. Efectivamente, esto es distinto de 0. Si el producto escalar es distinto de 0, eso me asegura que A no es perpendicular a N. ¿Sí? A no es perpendicular a N.
Y si A no es perpendicular a N, entonces la recta no es paralela al plano. ¿Bien? Entonces, si la recta no es paralela al plano, ¿cuál es la otra situación que se puede dar? Se intersectan en un único punto. Muy bien. Inmediatamente, si la recta no es paralela al plano, que es lo que está pasando aquí, la situación es que la recta intersecta el plano, ¿sí? Por lo tanto, entonces, la recta intersecta al plano en un único punto Q. ¿Está claro? Vamos a poner con palabras. La recta intersecta al plano ¿Profe? en un único punto. Sí. ¿La recta sería perpendicular al plano o no? No necesariamente. Si esa es una pregunta o un concepto muy equivocado que tienen siempre, ¿sí? O sea, el pensar que no es paralela no quiere decir que tenga que ser perpendicular. Puede formar un ángulo de menos de 90 grados, ¿sí? Un caso particular sería cuando es perpendicular. ¿Está claro? ¿Bien? Bueno, entonces ahí termina lo de la posición relativa. Ya sé, la recta no es paralela al plano, entonces la recta intersecta el plano en un único punto. Pero supongamos que el apartado B del ejercicio diga, determine el punto Q. Intersección de R y pi. ¿Sí? Como ya sé con seguridad que la recta intersecta el plano, puedo buscar el punto de intersección. Sí. ¿Alguien me ha preguntado algo? ¿Cómo encuentro el punto Q? Yo tengo que buscar un punto Q, ¿sí? De coordenadas X, podríamos poner X0 y 0 y Z0, que pertenezca a la recta y que pertenezca al plano. Es decir, Q pertenece a la intersección de la recta y el plano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Q verifica También tengan en cuenta los falsos de Fluxo. Si la controlan B ecuación y escuchan que estoy calculando la bomba y de faltan la 2 segundos, recta faltan 5 recién. y verifica Perdón. la ecuación del plano. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar ese punto Q. ¿Sí? O sea, vamos a hacer la intersección, pero acá no hace falta vamos a poner Q directamente, sin ponerle las coordenadas. ¿Bien? Bueno, entonces, yo lo que busco es un punto que cumple con estas dos condiciones. Cristian, apaga el micro. Y que cumple con esta condición. No sé nada, pero... Bueno. Bueno, entonces esas dos condiciones se tienen que cumplir. Vamos a silenciarlos. ¿Se vende de amarillo? Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar ese punto de intersección? Recuerden que esto que está escrito acá es X
y z igual a 1 más t, 1 más t. Y eso lo que me da, vamos, no siempre necesitan encontrar el punto Q, ¿no? Aquí yo un poco he puesto un apartado B como para repasar cómo se encontraba el punto Q. Entonces, de esta igualdad obtenemos que la variable X es igual a 1 más T, la variable Y es igual a 1 y la variable Z es 1 más T. ¿Bien? Y esto lo que voy a hacer ahora es reemplazar, vamos a poner aquí, reemplazo en la ecuación del plano. ¿Bien? Porque yo estoy buscando un punto que verifique la ecuación de la recta y que verifique la ecuación del plano. Entonces, ya he buscado el X y Z de manera que cumpla con la ecuación de la recta, y entonces ahora lo reemplazo en la ecuación del plano. 2X menos Y más Z menos 1 igual a 0. Reemplazo 2 por 1 más T, 1 más T, menos 1 igual a 0. Entonces tenemos 2 y 1, 3 por 1 más T. Menos 1 es menos 2, que es igual a 2. ¿Bien hasta ahí? Entonces, ¿me van siguiendo hasta ahí? Estamos intersectando una recta y un plano. Una forma de hacerlo, ¿no? O sea, pueden hacerlo como ustedes más les guste. Entonces acá tenemos que 1 más T. ¿Por qué 3? Porque es 2 más 1, porque es 1 más T. 1 más T, entonces 2 más 1, 3. Menos 1, menos 2. Igual a 2. Y ahí tenemos que despejar, ¿sí? T, ¿verdad? Sí, lo que quiero es despejar T. Entonces ahora tenemos que 1 más T es 2 tercios. ¿De dónde? T es igual a 2 tercios menos 1. T es igual, acá podemos poner 3 tercios. 3 tercios es menos 1 tercio. ¿Está bien? Bueno, una vez que hemos determinado el valor de T, ¿sí? Con el valor de T vamos a determinar el punto. ¿Sí? Entonces ahora vamos a reemplazar vamos a llamar asterisco a esta ecuación, ¿sí? A este sistema. Reemplazamos en asterisco y obtenemos que X es 1 menos 1 tercio, Y es 1, y Z es 1 menos 1 tercio. Acá tenemos 3 tercios. 3 tercios. Bueno, tenemos 1 más T, podríamos haber puesto. 3 tercios menos 1 tercio es 2 tercios. Y es igual a 1, y Z es 2 tercios. Fíjense que si yo me hubiese dado cuenta antes, ya tenía cuánto era 1 más T, ¿no? 1 más T es 2 tercios, o sea que ya podría haber reemplazado directamente aquí, pero bueno, a veces eso no pasa. Y por lo tanto hemos encontrado el punto Q, que tiene coordenadas 2 tercios, 1, 2 tercios. Y es el punto que pertenece a la intersección del plano y la recta. ¿Bien? Bueno. Entonces una pregunta que me hacían en el otro grupo era, profesora, ¿siempre
que no son paralelas la recta y el plano se intersectan en un punto? Siempre que la recta no es paralela al plano, ¿lo corta el plano en un punto? Sí, siempre, ¿sí? Siempre va a existir ese punto Q. Bueno, y hemos aprendido cómo determinar, ¿cómo? Pero no siempre es perpendicular, ¿verdad? No, no siempre es perpendicular. No. Por eso le he hecho el dibujo recién para mostrarle. O sea, puedo tener, vamos a ver. Profesor, Veamos. ¿cómo tengo que comprobar si las rectas son paralelas y después si la intersectan en un punto? Tenés una recta, perdón, un plano y una recta paralela. Un plano y una recta. La recta ya no es paralela al plano. Acá la recta es Profe, paralela al plano. ¿Sí? Acá la recta no es paralela al plano. ¿Sí? Pero acá fíjense que el ángulo no es 90 grados. Lo que ustedes me dicen, es un caso particular de este. Cuando el ángulo entre la recta y el plano es pi sobre 2. ¿Sí? Pero no siempre que no intersecten, acá también la recta, perdón, no es paralela al plano. ¿Sí? Pero no siempre tiene que ser pi sobre 2. ¿Está claro? Profe, ¿y se puede dar que la recta pertenezca al plano? Sí, ¿cuándo es eso? En el caso de que la recta, ¿sí?, sea paralela al plano y esté contenida en el plano. Acá decimos que la recta es paralela al plano, pero además de ser paralela al plano, la recta está contenida en el plano. Y en ese caso, cuando intersecto, ¿qué me da? 0 igual a 0 puede ser. No, toda la recta. Toda la recta. Todo eso hemos visto en la clase pasada, pues ya no se acuerda. ¿Bien? Bueno, entonces eso es un poco de resumen, como para repasar, ¿sí?, lo que habíamos visto de lo que puede suceder entre una recta y un plano. Esto, vuelvo a repetir, es un caso particular. Esto es el caso particular de este. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, veamos qué pasa con dos planos. Hemos dicho que dos planos, ¿sí?, en el espacio, bueno, siempre están en el espacio. Si yo tengo dos planos, ¿cuáles pueden ser las posiciones relativas? Primero, siempre me fijo si los Coincidentes y no planos... coincidentes. ¿Cómo? Coincidentes y no coincidentes. Claro, si los planos son paralelos, ¿sí? Y en el caso de ser paralelos, puede ser que al intersectarlos me dé el vacío, es decir, los planos, como vos me estás diciendo ahí, no son coincidentes. Y si al intersectarlos me da el mismo plano, en este caso, decimos que los planos son coincidentes. Profe, Bien. ¿y de ahí se puede entender que un plano es paralelo a otro si las normales son iguales? Son vectores paralelos, ¿sí? Perdón, vectores Tienen paralelos. la misma dirección, eso sí, la misma dirección, pero las normales, los vectores son paralelos. ¿Está claro? ¿Sí?
dos planos paralelos tienen la misma dirección. Es decir, sus normales son vectores paralelos. Ese es el primer caso. Y el segundo caso es cuando los planos no son paralelos. ¿Qué pasa si los planos no son paralelos? Creo Si que era los igual. planos- ¿Ah? Creo que daba una recta. Exactamente, que eso habíamos quedado. La intersección del plano pi sub 1 y el plano pi sub 2 me da por resultado una recta. Y habíamos hecho el dibujo de los dos planos que no son paralelos y de la recta que obtenemos. Bien, entonces, todo eso hemos visto en la clase pasada y ahora estamos un poco repasando. ¿Sí? Entonces, cuando los planos no son paralelos, inmediatamente se intersectan y se intersectan en una recta. Entonces, en R3, yo había visto la ecuación de la recta en forma vectorial. Había visto la forma paramétrica, cartesiana. Habíamos visto la continua, en caso de ser posible, no siempre. Esas tres formas de la ecuación de la recta habíamos visto en R3. Y ahora vamos a agregar una tercera forma, perdón, una cuarta forma, que es recta, la ecuación de la recta como intersección de planos. Bien, entonces, ahora hemos agregado una cuarta forma de escribir la ecuación de la recta, que es la recta como intersección de planos. Bien, bueno. Entonces, yo siempre digo, todo esto no hay que aprenderlo de memoria, sino hay que ir razonándolo, ¿sí? Como ustedes me decían recién, si dos planos son paralelos, no tienen que tener por qué el mismo vector dirección, sino tienen que tener la misma dirección. Bueno, veamos. Veamos un ejemplo. Si tengo el plano pi sub 1 de ecuación y el plano pi sub 2 de ecuación bien, yo quiero averiguar si la posición relativa. Entonces voy a ver primero si el plano pi sub 1 es paralelo al plano pi sub 2. Y para ver si los planos son paralelos, ¿qué tengo que analizar? Si las normales son vectores paralelos. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, que es lo que ustedes me decían recién. Si las normales son vectores paralelos, tienen la misma dirección. Entonces los planos son paralelos. Bien, ¿quién es la normal? N1, la normal del plano 1 es 2, menos 1, 3. Este es normal de pi 1. Y N2 es la normal del plano
pi sub 2. Entonces yo quiero averiguar si son paralelas, ¿sí? Entonces me pregunto, o sea, esto quiero averiguar, y eso era preguntarme si existe un lambda perteneciente a los reales, distinto de 0, tal que n1 es igual a lambda por n2. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? O sea, averiguar si dos vectores eran paralelos era preguntarme si existe un valor de lambda real distinto de 0 que cumpla con esta igualdad. Bueno, entonces planteamos la igualdad. Se puede hacer de otra manera en R3, pero yo lo voy a plantear así, que creo que es la que más fácil les resulta. Entonces voy a escribir N1 igual a lambda por N2. Y vamos a ver si existe el lambda. Vamos repasando. ¿Bien? Profe, ¿también se podría hacer producto vectorial para saber si son paralelos? Exactamente. A mí me gusta mucho usar el producto vectorial, ¿sí? Pueden usar el producto vectorial para ver si son paralelos o no. Sí, también pueden hacer y justificar con la propiedad del producto vectorial. Realmente a mí esa es la forma que más me gusta, pero por ahí a ustedes les cuesta menos esto. Entonces, lo que tenemos acá, de la igualdad de vectores, No lo es podemos que 2 es igual a menos 4 lambda, menos 1 es igual a 2 lambda, y 3 igual a menos 6 lambda. ¿De dónde? Aquí tenemos que lambda, ¿sí?, es menos 1/2 de esta relación lambda de la segunda ecuación menos 1/2, y de la tercera ecuación también tenemos que lambda es igual a menos 1/2. ¿Sí? Los tres valores son iguales, por lo tanto, podemos asegurar que existe lambda igual a menos 1/2, perteneciente a los reales, distinto de 0, tal que n1 es igual a lambda por n2. Eso, por la definición de vectores paralelos, implica que el vector n1 es paralelo al vector n2. Como son normales de los planos, eso implica, por la definición de planos paralelos, que el plano pi sub 1 es paralelo al plano pi sub 2. ¿Bien? ¿Profe? Ver, sí. Una vez que sabemos que los planos son paralelos, ¿cómo podemos darnos cuenta analíticamente si son coincidentes o no? Bueno, ahí te vas a dar cuenta si son coincidentes, porque la relación que hay entre los dos planos es justamente esa constante. Si yo tengo, esto les explico, si yo tengo, por ejemplo, 2x menos y más z más 3 igual a 0, y tengo 4x menos 2y más 2z más 6 igual a 0, si yo esta ecuación, bueno, digamos a esta ecuación, la multiplico por 2, ¿qué obtenemos? Multiplica por 2, 4x menos 2y más 2z más 6 igual a 0. La misma ecuación. ¿Sí? Son ecuaciones equivalentes. ¿Está claro? Entonces, aquí son, además de paralelos, son planos coincidentes. Estos planos son coincidentes. Bien, este es otro ejemplo, digamos. Perfecto, profe, muchas gracias. En cambio, si acá hubiese dicho 4, cuando yo multiplique por 2, te va a dar acá 12, y ya no te va a dar el mismo plano. ¿Está claro? ¿Bien? Sí, profe. ¿Cómo sería, profe? ¿Lo puede explicar de vuelta?
Bueno, entonces yo tengo estos dos planos, pi sub 1 y pi sub 2. Entonces, me dan este plano y me dan este plano. Y yo veo claramente que cuando multiplico el primer plano, ¿sí? La ecuación del primer plano por el número real 2, ¿sí? Yo obtengo 4x menos 2y más 2z más 6 igual a 0. Entonces he obtenido la ecuación del plano pi sub 2, ¿sí? Entonces, estas dos ecuaciones son equivalentes, porque con solo multiplicar por 2 ambos miembros de esta ecuación, obtengo la segunda. Entonces los planos son coincidentes. ¿Está claro? ¿Siempre es por 2, profe, o es un valor arbitrario? No, por 2 porque yo me he dado cuenta que si yo multiplicaba por 2 obtenía el 4, si multiplicaba por 2 obtenía el 2 aquí, si multiplicaba por 2, ¿sí? ¿Está claro? Profe, si ponemos cualquier valor y no sale lo mismo que abajo, entonces no son coincidentes, ¿no? Bueno, depende, vos tenés que buscar por lo menos uno, y de ahí ver qué pasa. Pero no se mezclen tanto, porque se marean. En cambio, supongamos que yo pongo estos dos planos. Vamos a poner otro ejemplo. Tengo el plano pi sub 1, que sea, por ejemplo, de ecuación. Y el plano pi sub 2, que tenga ecuación menos bien. Fíjense que yo claramente me doy, fíjense, ¿por qué número tengo que multiplicar al primer plano para tener aquí el coeficiente de la x igual a Menos 3. 6? Entonces, digo, bueno, multiplico la ecuación, multiplico esta ecuación por menos 3. Entonces, ¿qué obtenemos si multiplico? Obtengo una ecuación equivalente. ¿Cuál? Menos 6x más 3y más 3z menos 9 igual a 0. Los planos son paralelos, porque las normales son paralelos. Pero fíjense que el término independiente me ha dado diferente. Entonces estos planos son paralelos no coincidentes. Paralelos no coincidentes. Profe, ¿y qué pasa si, por ejemplo, en el plano de abajo me tiene que dar 9 el valor y me dan menos 9? ¿Ya no son paralelos? No sé qué me decís, porque acaso tengo un menos 8. Si yo quiero comparar estos dos planos, necesito un menos 8. Claro. Por ejemplo, el segundo plano dice 32 y en el último me da menos 32. Por ejemplo, es un ejemplo aleatorio. ¿Ya no son paralelos? No. ¿Tiene que tener el mismo signo? Tiene que ser el mismo número, ¿sí? Ah, bien, el término independiente te tiene que dar la misma ecuación, ¿sí? O sea, yo tengo que llegar a una ecuación equivalente, ¿sí? Esta ecuación y esta ecuación no son equivalentes. Así acá yo haya obtenido un más 8, ¿sí? No son equivalentes. ¿Está claro? Sí, sí. Gracias. ¿Bien? Bueno. Muy bien. Me hacen explicar un montón de cosas que no sé si por ahí... Bien. Entonces veamos ahora cómo determinar la ecuación de una recta, ¿sí? ¿Cómo determinar la ecuación de una recta? Mejor dicho, no, les doy la ecuación de una recta. Dada la recta R, cuya ecuación es
A ver, vamos a poner esto. X más Y menos 1 igual a 0. 2X más Y menos Z más 3 igual a 0. Bien, entonces, es otro ejemplo, ¿no? Les digo que les doy una recta y les doy esa ecuación. ¿Bien? Dada la recta R, cuya ecuación es esta. Bueno, entonces si me dicen que es la ecuación de una recta, es la ecuación de una recta como intersección de planos. ¿Está claro? Ecuación de R como intersección de planos. Y esa ya es la ecuación de la recta. Punto. ¿Sí? Que es un dato. Pero el ejercicio me pide determine normal, o sea, dirección de la recta y un punto de paso. ¿Bien? Entonces, como es la ecuación de una recta como intersección de planos, la situación es esta que ya habíamos dibujado. Este es el plano Pi1 y este es el plano Pi2. Y yo quiero encontrar, ¿sí? Porque me dice el ejercicio que determine dirección de la recta y un punto de paso. Entonces, ¿cómo vamos a determinar A, que es la dirección de la recta? El producto vectorial de las normales. Muy bien. ¿Y por qué es eso? Nosotros sabemos que, como la recta está dada como intersección de planos, ¿sí? Si N1 es 1, 1, 0, es la normal del plano Pi sub 1, y N2, 2, 1 menos 1, es la normal del plano que voy a llamar Pi sub 2, bueno, y nadie me ha dicho, pero yo ahora voy a escribir aquí que a este plano lo voy a llamar Pi sub 1 y a este plano lo voy a llamar Pi sub 2. Bien, entonces, como me decía el compañero, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que la recta, ¿sí? Está, a ver, vamos a borrar arriba. No tengo escrito. Bueno, la recta está contenida en el plano Pi sub 1. Y la recta está contenida en el plano Pi sub 2. ¿Está claro eso? Entonces, si la recta está contenida en el plano Pi sub 1, ¿cómo es la dirección de la recta con la normal del plano? Perpendicular. Muy bien. Entonces, la dirección de la recta es perpendicular a la normal del plano 1. Y como la recta está contenida en el plano Pi sub 2, la dirección de la recta es perpendicular a la normal del plano 2. Bien, como estamos en R3, hay una única dirección perpendicular a otras dos diferentes. ¿Sí? Son diferentes porque estos planos no son paralelos, porque me están diciendo que determinan una recta. ¿Sí? Acá claramente los planos no son paralelos, si no, no determinarían una recta. ¿Bien? Bueno, entonces, como en R3 hay una única dirección perpendicular a otras dos, entonces yo sé que A es paralelo al producto vectorial de N1 por N2. ¿Bien? ¿Está claro eso? Entonces, eso es lo que veníamos diciendo. Entonces, ahora hagamos los cálculos. Cálculos auxiliares. Bien, vamos a multiplicar
N1 vectorial N2. 1, 1, 0. Y la normal del otro plano es 2, 1 menos 1, 2, 1. Bien, entonces acá tenemos menos 1, cero, 1, 1, 0, 2, 1, menos 1, está bien. Menos 1, 0, 0, 1, 1, menos 2. ¿Está claro? Creo que está bien ahí la normal. Bien. Menos 1, 0, 0, 1, 1, menos 1, acá, perdón, ahí está. Faltaría el 1 más. 1 menos 2 menos 1. ¿Ahí está? Sí, así. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces, lo veía raro, pero... Bien, entonces, tenemos que A, que es la dirección de la recta, es paralela al producto vectorial de N1 con N2. Y eso es menos 1, 1, menos 1. Bien, y como solo me interesa la dirección, ¿sí? Yo estoy buscando, vuelvo a repetir, dirección, o sea, cualquier vector que sea paralelo a este, ¿sí? Entonces, como solo me interesa dirección, puedo tomar directamente A igual a menos 1, 1, menos 1. Bueno, ya tenemos dirección de la recta. ¿Bien? Profe, Entonces, sí. te consulto, ¿también se podría sacar versores o no? Versores. A ver, ¿qué es versores? ¿Qué quieres decir con versores? Sacar... Ah, no, nada, no dije nada, me acabo de dar cuenta, creo. Bueno, sí, no sé qué querías decir, por eso no te puedo ayudar ahí. Muy bien, entonces ahora quiero determinar un punto de paso, ¿sí? Vamos a determinar un punto P sub 0 que pertenezca a la recta. Si el punto P sub 0 pertenece a la recta, el punto P sub 0 pertenece al plano pi sub 1 y pertenece al plano pi sub 2. Bien, entonces yo tengo que buscar un punto que verifique las dos ecuaciones, porque el punto debe pertenecer a la recta y para pertenecer a la recta debe pertenecer a los dos planos. Entonces vamos a considerar P sub 0 de coordenadas x0 y 0 y z0. Entonces, si pertenece a la recta, verifica la ecuación de la recta. Entonces, esto es x0 más y0 menos 1 igual a 0, 2x0 más y0 menos z0 más 3 igual a 0. Y lo que tenemos es un sistema lineal de dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces lo que hacemos es dar valor conveniente, algo que haga que esto tenga solución, algo que funcione. Un valor conveniente a una de las variables y obtenemos las otras. Entonces, por ejemplo,
Vuelvo a repetir, porque siempre me dicen, ¿por qué le da el valor 0? Elijo. X0. Claro, yo voy a elegir x igual a 0, porque elijo un valor conveniente, ¿sí? Entonces, si elijo x0 igual a 0, ¿cómo me queda el sistema? Me queda y0 igual a 1, y0 menos z0 igual a menos 3. ¿Está bien? Bueno, evidentemente, con solo darle a x0 el valor 0, yo he obtenido el valor de y0. Entonces, con ese valor, reemplazo en la segunda ecuación y me queda 1 menos z0 igual a menos 3. Y entonces, z0 es igual a 4. ¿Está claro? ¿Está claro ahí? Sí, profe. Bueno, y por lo tanto, hemos obtenido el punto P sub 0, que tiene coordenadas 0, 1, 4, que pertenece a la recta, que es un punto que verifica las dos ecuaciones. Un punto que pertenece a los dos planos. ¿Bien? Y vuelvo a repetir, yo le di a x0 el valor 0, pero capaz que el compañero le quería dar ahí el valor 0. ¿Bien? Y otro quería darle a z el valor 0. O 1, o 3, o 4. ¿Está bien? Entonces tendrá que resolver el sistema. ¿Está claro? ¿Se entiende? Bueno, Profe, sí. eso significa que hay varios puntos, bueno, infinitos, ¿verdad? Y sí, infinitos. ¿Por qué infinitos? Porque se trata de una recta. Profe, ¿Sí? Una recta, profe, abajo no sería menos es un 4. conjunto de infinitos puntos. De los infinitos puntos de la recta, yo he obtenido uno en particular. ¿Está claro? ¿Bien? ¿Se entiende? De Sí, los gracias. infinitos puntos que tiene la recta, yo he elegido o he obtenido uno en particular. Y eso va a ir dependiendo de acuerdo a los valores que yo le dé a alguna de las variables. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? Bueno, Sí, muy profe. bien. Con eso hemos repasado un poquitito muchos de los temas de las clases anteriores. ¿Bien? Bueno, ahora veamos el tema nuevo. Ah, me olvidé de compartir. Bien. Si tenemos si estamos trabajando entonces en la geometría, ¿sí? La geometría analítica, ahora lo que queremos es calcular las distancias entre los distintos objetos geométricos que se nos presenten. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar pensando en la distancia entre un punto y una recta. En el capítulo anterior ustedes ya estudiaron, ¿sí?, cómo se calcula la distancia entre dos puntos. ¿Se acuerdan que la distancia entre dos puntos era la norma del vector P sub 1 menos P sub 0? O bien la norma del vector que se determina con P sub 1, P sub 0. Eso ya han visto, ya han estudiado en la clase pasada, en el capítulo anterior. Entonces ahora quiero calcular la distancia entre un punto y una recta. ¿Bien? Bueno, la recta tiene infinitos puntos. Entonces, si yo tengo una recta, bueno, perdonen el dibujo, y tengo un punto, P sub 1,
y quiero calcular la distancia de este punto a la recta, bueno, yo podría tomar este punto de la recta y calcular esta distancia. Hagan de cuenta que está derechita, ¿no? Podría tomar este punto y calcular la distancia. Podría tomar este punto y calcular la distancia. Y evidentemente podría calcular sobre la perpendicular. Entonces, por definición, la distancia del punto a la recta se calcula como el mínimo de las distancias del punto P1 a cada punto, o sea, como mínimo del conjunto de las distancias del punto P1 a un punto de la recta. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cómo se calcula? Como el mínimo de las distancias del punto P1 a un punto X con X perteneciente a la recta. Entonces yo calculo todas las distancias de P1 a un punto de la recta y de todas esas distancias me quedo con la menor, ¿sí? Con la más chica. Y eso voy a definir como la distancia del punto a la recta. Bueno, parece bastante complicado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si el punto P1 está en la recta, o sea, el punto P1 pertenece a la recta, ese mínimo, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Por qué? Porque el punto está en la recta, ¿sí? Entonces la menor de las distancias las voy a obtener, ¿sí? Y va a ser igual a 0. Pero si el punto no pertenece a la recta, o sea, como en este caso, ¿sí? Fíjense que acá está el dibujo que yo hice recién, pero mejor. ¿Bien? Yo tengo el punto P1 y tengo la recta. Si yo calculo esta distancia entre estos dos puntos, calculo la distancia entre estos dos puntos, calculo la distancia entre estos dos puntos, me doy cuenta que la menor de todas se obtiene sobre la perpendicular. ¿Bien? Entonces, cuando el punto no pertenece a la recta, para todo X que pertenece a la recta, la distancia del punto P1 a X es mayor o igual que la distancia del punto P1 a Q. ¿Donde qué es Q? Q es el punto que se obtiene al intersectar la recta perpendicular a R que pasa por P1. ¿Sí? Una perpendicular a R que pasa por P1. Y eso me da el punto Q, que se llama pie de la perpendicular. Entonces, la distancia del punto a la recta se va a calcular como la distancia del punto P1 al punto Q. Vuelvo a repetir, Q pertenece a la recta R y es el pie de la perpendicular a R que pasa por P1. ¿Bueno? ¿Se entiende más o menos eso? Bien. Entonces, o sea, yo tengo que pensar en una recta perpendicular a la recta dada que pase por el punto P1. ¿Sí? Esa recta perpendicular a la recta dada que pase por el punto P1 y la intersecte a la recta R. ¿En dónde la intersecta? En un punto Q. ¿Sí? Ese punto Q se llama el pie de la perpendicular. Y ese punto me da la menor de las distancias. ¿Bien? Bueno, pero calcular la distancia aplicando esta definición no es tan sencillo, no es tan fácil encontrar el punto Q. Se puede, pero no es tan fácil. Entonces, vamos a aprender
cómo buscar fórmulas particulares, ¿sí? Para cada caso, para calcular la distancia de un punto a una recta. Bien, veamos en el caso de la recta en R2. Cuando estamos en R2, la ecuación de la recta vectorial se puede escribir como x igual a p sub 0 más t por a con t un número real. Y el punto p sub 1, ¿sí? Es el punto al que le quiero calcular la distancia. La distancia de p sub 1 a la recta R. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Yo sé que si estamos en R2, dada una recta R, hay una única dirección en R2, dirección perpendicular o normal a la recta, ¿sí? Entonces, como en R2 hay una sola dirección perpendicular a una dirección dada, si la llamamos a esa dirección n, ¿sí? Esa dirección n es perpendicular a A, que es la dirección de la recta. ¿Sí? Entonces, o podríamos decirlo de una manera más sencilla, dada la recta y dada la dirección de la recta, como estamos en R2, hay una única dirección perpendicular a A, que la llamamos n. A perpendicular a n. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia? Con la fórmula que hemos obtenido, la norma del vector p sub 1q, donde ya sabemos quién es q. Entonces hacemos aquí un dibujo. Tenemos la recta en R2, la dirección de la recta, el punto de paso de la recta, el punto p sub 1, dado A, tenemos una única dirección, n, perpendicular a A, normal a la recta, y este es el punto Q que necesito para calcular la distancia. Si yo quiero calcular la distancia que hay entre P sub 1 y Q. Bien, pero evidentemente, ¿sí? Este vector, el vector P sub 1Q, es paralelo al vector N. ¿Bien? Entonces, si yo lo miro, puedo proyectar el vector P0, P1 en la normal. ¿Sí? Hacer la proyección vectorial del vector P0, P1 en la dirección normal. Y esa proyección me va a dar justamente este vector. Que si pensamos escalarmente, ¿sí? Tiene la misma longitud que la longitud de este vector. La misma norma. Y entonces la distancia entre el punto P sub 1 y la recta no es otra cosa que la proyección escalar del vector P sub 0, P sub 1 en el vector n, normal a la recta. Y esto solo vale en R2. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula vamos a poder calcular la distancia de un punto a una recta en R2. Hagamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Si yo tengo la ecuación de la recta en R2,
y tengo el punto de coordenadas 3, 0, y yo quiero calcular la distancia de ese punto P1 a la recta, puedo aplicar la fórmula que me dice que la distancia del punto a la recta en R2, ¿sí? Es trivial, pero bueno, lo ponemos, se puede calcular con el producto, la proyección escalar del vector P0, P1 en N. ¿Donde qué es N? N es una dirección normal a la recta. ¿Bien? Bueno, profesora, pero yo conozco la dirección de la recta, sí. ¿No sería la normal de N? Ah, sí, perdón, la normal de N. La normal de N. ¿Sí? Pero yo conozco la dirección de la recta, no conozco la normal. ¿Cuál es la dirección de la recta? Si la recta tiene dirección menos 3, 2, ¿cómo encuentro un vector N perpendicular a A? ¿Puede ser el opuesto? No era el opuesto, era, si poníamos aquí 2, Menos BA. claro, menos 2, menos 3. ¿Bien? Si hacen ese producto, yo siempre le hago calcular para ver si no. ¿Se acuerden? Esto me da menos 6, menos por menos, más 6, menos 6, que es 0. Efectivamente, ¿sí? Los vectores son perpendiculares. Pero eso ya lo tenemos que saber muy bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo calculo la distancia? Tengo que calcular el vector P0, P1. ¿Y quién es P0? P0 es el punto de paso de la recta, que es el vector o el punto 2, 1. ¿Bien? Entonces vamos a calcular como P1 menos P0. P1 es 3, 0 menos 2, 1. ¿Bien? Estos cálculos me dan 1 menos 1. ¿Está bien? 3 menos 2, 1. 0 menos 1, 1. Entonces ya tengo el vector P0, P1. Y la norma de N es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Bien? ¿Por qué, profesora, sería menos 1? Acá Sí, es 0 0 menos 1. menos 1. ¿Está bien? Ah, bien. Bueno, y la norma del vector n es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es igual a 4 más 9, que es la raíz de 13. ¿Bien? Entonces ahora calculamos la distancia. Bien. Valor absoluto del vector P0, P1 por n sobre raíz de 13. Esto me da más por menos, este es producto escalar, recuerden, ¿no? Más por menos menos 2 más 3 sobre raíz de 13. Y entonces la distancia entre el punto P1
Y la recta R es 1 sobre raíz de 13. Si necesitan por ahí racionalizar o alguna cosa, lo hacen, pero si no hace falta, no importa que lo dejen ahí nomás. ¿Y ¿Bien? qué pasa ahí con el valor absoluto? El valor absoluto de 1 es 1. ¿Está bien? Esto es menos 2 más 3, 1. Y el valor absoluto de 1 es 1. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Que preguntan cómo llega a N usted. ¿Cómo llego a N? Ya lo vamos a volver a explicar. El opuesto de A. No, no O es sea, opuesto. No es opuesto. Es perpendicular. No es opuesto. Es perpendicular. Profe, Sí. Ah, Ya lo vuelvo a es decir explicar. que cambia de posición los componentes de A y el signo Claro, contrario de uno de ellos. acuérdense que si yo tengo, vamos a repasar, A1 y A2, tengo que buscar un vector que multiplicado por este, escalarmente, me dé por resultado el número real 0, ¿sí? A ver, vamos a escribir de nuevo. Si yo tengo A1, tengo que buscar un vector que al multiplicarlo escalarmente me dé por resultado el número 0. ¿Y cómo lo logro? Poniendo menos A2 a 1. Porque efectivamente, ¿sí? Esto es lo que le llamaban, me decía a ustedes menos BA, también es otra forma de poner. Ya lo vamos a ver enseguida así. ¿Sí? Esto me da igual a menos A1 a 2 más A1 a 2, que es igual a 0. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces eso es lo que tienen que pensar. En un vector que multiplicado por A, escalarmente me dé por resultado el número real 0. ¿Está claro ahí? Eso ya tendríamos que saber muy bien, muy bien. ¿Ahora está claro? ¿Se acuerdan? Bueno, veamos lo siguiente. Vamos que falta un montón. Veamos ahora lo siguiente. ¿Qué pasa si a mí me dan la ecuación general de la recta? Bueno, puedo buscar un punto de paso y un vector normal y calcular la distancia exactamente como en el caso anterior. O sea, me dan la ecuación general de la recta y ustedes saben determinar punto de paso y vector normal. Pero hay otra forma, ¿sí?, que me parece por ahí más práctica, por eso la explico, de encontrarla. Entonces, recuerden, y acá viene lo que ustedes me decían, si tengo la ecuación de la recta AX más BY más C igual a 0, y queremos calcular la distancia del punto P1 a esta recta, podemos aplicar la fórmula obtenida anteriormente, ¿sí? Entonces, para ello yo necesito la normal. Si yo tengo la recta AX más BY más C igual a 0, si tengo la recta AX más BY más C igual a 0, ¿cómo calculábamos la dirección de esta recta? La dirección de la recta Menos B es sobre A. menos BA. Y la normal, la dirección normal, es AB. Entonces, determinar la normal no sería ningún problema.
¿Ven que el producto de estos dos vectores me da, el producto escalar me da 0? O sea, encontrar el vector normal no sería problema. Y encontrar un punto de paso tampoco. O sea, podemos aplicar la fórmula sin ningún problema. ¿Bien? Pero, vamos a mirar un poquitito más. Entonces, si yo conozco la ecuación general de la recta, conozco el vector normal, ¿sí? O sea, un vector normal que tiene dirección, componentes A, B. ¿Bien? Entonces, el punto P sub 1 es el punto al que quiero calcular la distancia, y el punto P sub 0 de coordenada x0 y 0 es un punto perteneciente a la recta. Entonces, cuando reemplazamos, ¿sí? Y calculamos el vector P0, P1, eso es P1 menos P0. Entonces me da el vector de componente x1 menos x0, y1 menos y0. Y todo eso es escalar n, que es el vector a, b. Sobre la norma de la normal, que es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Bien, entonces, cuando hacemos el producto escalar y hacemos todos los cálculos, llegamos a una expresión de la forma ax1 más bi1, ¿sí? Y menos ax0 menos bi0, donde x0 e y0 pertenecen a la recta. Entonces, si el punto P sub 0 de coordenadas x0 y 0 pertenece a la recta, entonces verifica la ecuación. ¿Sí? Entonces, si yo acomodo esto para determinar el valor de C, C es igual a menos ax0 menos b y 0. Entonces, cuando hicimos los cálculos, veamos de nuevo, cuando hicimos estos cálculos, hemos obtenido ax1 más bi1 más esta expresión, que como acabo de demostrar en el pizarrón, todo esto, como el punto x0 y 0 pertenece a la recta, es C. ¿Y a qué hemos llegado? Fíjense que hemos llegado, ¿sí? A ax1 más bi1 más C, que es el primer miembro de la ecuación general de la recta particularizada para el punto al que quiero calcular la distancia, dividido en la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces encuentro otra manera de calcular la distancia, ¿sí? De un punto a una recta en R2, que no quiere decir que es distinta, es la misma, ¿sí? Pero ya trabajada, como que hemos trabajado, ¿sí? Y conocida la ecuación general, la podemos aplicar directamente. ¿Bien? Entonces acá dice, si esta es la recta y este es el punto, podemos utilizar esta fórmula, donde claramente, ¿sí? El numerador es el primer miembro de la ecuación general de la recta, que tiene que estar igualada a 0, ¿sí? Si no, no sirve, ¿sí? Particularizada para el punto P sub 1. Bueno, ese es un cálculo de fórmula nada más. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a pensar en R3. Cuando estamos en R3, yo quiero calcular la distancia de un punto a una recta en R3. O sea, hay que aprender bien
distancia de punto a recta. En R2, en R3 y distancia de punto a plano. El resto después lo vamos a aprender. Supongamos que yo tengo esta recta. Y tengo este punto, a ver, lo voy a dibujar un poquito más abajo. Tengo esta recta, tengo este punto de paso de la recta y tengo la dirección de la recta. Y quiero calcular la distancia de este punto P1 a la recta. Evidentemente, esa distancia se obtiene aquí. Esta es la distancia. ¿Está claro eso? Entonces, lo que vamos a explicar ahora es una manera de entender o de que se acuerden cómo se calcula la distancia. Entonces, lo que yo puedo determinar claramente acá, a ver, vamos a tratar de que me salga derechito. Bueno, hagan de cuenta que me ha salido bien derechito. Cada vez sale peor. Bien, entonces, con el vector A y el vector P0, P1, yo puedo determinar un paralelogramo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del paralelogramo? Con el vector A, que está aquí. ¿Sí? Dirección de la recta. El vector P0, P1. ¿Sí? Puedo determinar un paralelogramo. Y si se fijan, ¿sí? La distancia que hay desde el punto a la recta no es otra cosa que la altura de dicho paralelogramo. ¿Sí? No es otra cosa que la altura de dicho paralelogramo. O mejor dicho, perdón, la longitud de la altura. ¿Sí? Entonces, la distancia del punto P1 a la recta no es otra cosa que la longitud de la altura de dicho paralelogramo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Que lo llamamos h, a la longitud esa. Entonces, aprovechando ese concepto, vamos a utilizar lo que sabemos del área de un paralelogramo para determinar el valor de h. ¿Bien? Aprovechando ese concepto, vamos a determinar h. Porque yo sé que el área del paralelogramo de lados P0, P1 A es igual a base por longitud de la altura. ¿Está bien? Eso sabemos de siempre. Pero como estamos en R3, el área de un paralelogramo se puede calcular como la norma del producto vectorial. De P0, P1 vectorial A. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Si considero como base del paralelogramo al vector A, entonces aquí tengo B, que es la norma de A. Que efectivamente, como A es distinto del vector nulo por ser dirección de la recta, la norma del vector A es distinto de 0. Y entonces, de esa expresión yo puedo determinar h, que no es otra cosa
que la norma de P0, P1 vectorial A sobre la norma del vector A. ¿Y qué era H? La distancia del punto P1 a la recta R. Entonces la norma del vector P0, P1 vectorial A, vamos a borrar todo esto ya. Entonces hemos encontrado una fórmula para calcular la distancia de un punto a una recta cuando estamos en R3, ¿sí? Y nos hemos ayudado con el concepto de paralelogramo. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una recta de ecuación a ver, vamos a poner así. 3, 0, 4. Con t perteneciente a los reales. ¿Sí? No se olviden nunca de eso. Y tengo un punto P sub 1 de coordenadas 1, menos 1, 1. Y quiero calcular la distancia del punto P sub 1 a la recta. Sabemos que estamos en R3, ¿no es cierto? No hay ninguna duda. Bien, como estamos en R3, esa distancia se calcula como la norma del vector P0, P1, vectorial, el vector A, sobre la norma del vector A. Bueno, entonces los datos que necesitamos son ¿me van siguiendo hasta ahí? Los datos que necesitamos son P0. P0 es el punto de paso de la recta. ¿Sí? Y A, de la recta. Y A es la dirección de la recta. Bien, P1 es dato. Entonces ahora vamos a calcular P sub 0, P sub 1. El vector P sub 0, P sub 1. Eso es P sub 1 menos P sub 0. Esto se acuerdan, ¿no? Miren cómo estamos repasando todo. P sub 1 es 1 menos 1, 1, menos P sub 0, que es 1, 1, 1. Esto me da 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. 1 menos 1, 0. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué más necesitamos? X por A. La norma de A. La norma de A. Calculemos primero la norma de A. Bueno, está bien. También necesitamos X por A, como dice el compañero. La norma de A, que es la raíz cuadrada, ¿dónde está? Aquí. De 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Esto es 16 más 9, ¿puede ser? 25. Sí, profe. Bueno, y ahora vamos a calcular lo que me dice el compañero, el producto vectorial. ¿Bien? Bueno, esto siempre, como yo digo, es tipo cálculo auxiliar lo que hago, ¿no? P0, P1 es 0 menos 2, 0, 0,
menos 2. Y A es 3, 0, 4, 3, 0. ¿Bien? Entonces, yo la verdad que con esta forma lo que queremos es que relacionen el área del paralelogramo para que se puedan acordar la fórmula y no se equivoquen. Bueno, ¿cuánto da este resultado? Menos 8, menos 0, ¿está bien? 2 por 4, 8, más por menos, menos. 0, menos 0, 0, 0, más 6. ¿Bien? Entonces, la distancia de P1 a la recta es, ya he calculado el producto vectorial, ¿no es cierto? Este es el producto vectorial. Es la norma del vector, menos 8, 0, 6, sobre la norma de A. Acá en el numerador tengo la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado, más 6 al cuadrado, y en el denominador ya calculé que era 5. Y bueno, y ya está. Son cálculos, ¿sí? Pero sí hay que tratar de ir razonando. ¿Cuánto me da la distancia? 8 por 8, 64. Raíz de 100 creo que queda ahí, profe. El resultado total, la distancia es igual a 2, ¿puede ser? No sé, chicos, pero de casualidad me ha salido hermoso. La raíz de 100 es 10 sobre 5, que es igual a 2. ¿Bien? Bueno. Y lo inventé al ejercicio, pero bueno, pasa a veces. Bueno, ¿le gustó cómo se trabaja? Entonces, no es difícil, pero sí hay que saber muchas fórmulas. Ese es el problema. Sigamos viendo un poquito. Bueno, acá el paralelogramo lo hice yo en el pizarrón, porque el dibujo, al estar inclinado el paralelogramo, por ahí capaz que les cuesta un poquito más entenderlo, pero es lo mismo, fíjense. ¿Sí? ¿Ven? Acá está la perpendicular, esto es A, sí. La demostración de estas fórmulas sería la que tendríamos que estudiar, tendríamos que ir viendo, digamos, practicando para por si queremos promocionar, ¿verdad? Exactamente. Bien. Ahora, fíjense que acá la fórmula que está escrita en la carpeta dice A vectorial P sub 1 P sub 0, y yo había hecho P sub 1 P sub 0 vectorial A. ¿Hay algún problema con eso? No. ¿Por qué no? Porque es conmutativo No, no es conmutativo el producto vectorial. Acuérdense que me da cambiado de signo, pero al estar con la norma no va a variar el resultado, ¿sí? Entonces, calcular A vectorial P sub 1 P sub 0 es igual a menos P sub 1 P sub 0 vectorial A. Pero como está en norma, me va a dar el mismo resultado. ¿Bien? Así que ahí no tengo que tener miedo, no me voy a confundir. ¿Bien? ¿Alguna Profe, otra preguntita? pero podríamos hacerlo P sub 1, P sub 0, vectorial A, o sea, como lo hicimos recién. Sí, ¿Habría sí. problema? No hay ningún problema, porque está con la norma. ¿Bien? Entonces no hay Claro, problema. Si no tuviese norma, sí tendríamos problema. Bueno, después podemos ver la distancia entre dos rectas. ¿Qué pasa? Ya hemos visto distancia entre recta en R2 y la fórmula de distancia de recta en R3. Ahora tenemos dos rectas en R2. Si las rectas son paralelas, ¿cómo calculo la distancia entre dos rectas paralelas? Y bueno, tomo un punto de una recta y calculo la distancia a la otra. ¿Sí? Porque evidentemente no importa el punto que yo elija, ¿sí? De la recta R1, cualquier punto que elija de la recta R1 y calcule la distancia a la recta R2, me va a dar el mismo valor, ¿sí? Entonces, la distancia entre dos rectas paralelas, en R2, ¿sí? Es igual a la distancia
del punto P sub 1 de la recta R1 a la recta R2, o lo que es lo mismo, la distancia del punto P sub 2 de la recta R2 a la recta R1. O sea, es un punto de una recta a la otra, ¿sí? Porque si tomo el punto de la misma recta, ¿cuánto me va a dar la distancia? Si el punto pertenece a la recta, ¿cuánto? 0. ¿Bien? Bueno, entonces tengan cuidado con eso, ¿sí? Si las rectas son paralelas, elijo un punto de una recta y calculo la distancia a la otra. Si las rectas no son paralelas, por eso cuando voy a calcular las distancias entre rectas, tengo que empezar analizando esta situación, analizando si las rectas son paralelas. En el caso que no sean paralelas y estamos en R2, las rectas se van a cortar. Mal dicho, se van a intersectar en un punto. Entonces, ¿cuánto va a valer la distancia entre las dos rectas? 0. Y en R3, ¿qué pasa? En R3 tenemos 3 posibilidades. Empezamos por la primera, que las rectas sean paralelas. Si las rectas son paralelas, pasa lo mismo que en R2. Tomo un punto de una recta y calculo la distancia a la otra. ¿Sí? Estamos en R3. Son paralelas, ¿sí? Tomo la distancia de un punto de una de las rectas y calculo la distancia a la otra. Indistinto si es el punto de la recta R1 a la recta R2 o si tomo el punto de la recta R2 y calculo la distancia a la recta R1. Si no son paralelas, puede suceder dos cosas. La segunda cosa que puede suceder es que se intersecten en un único punto, que la intersección sea diferente del vacío. Y en ese caso, ¿cuánto vale la distancia? 0. 0. Y el tercer caso es que las rectas sean alabeadas. Cuando las rectas son alabeadas, usamos un razonamiento similar al de recién. Si esta es la recta R2 y esta es la recta R1, ¿sí? Las rectas no son paralelas ni se intersectan. Se cruzan, ¿bien? Y cuando se cruzan, determinan en los puntos donde se cruzan una perpendicular a las dos rectas. ¿Bien? Bien, entonces la distancia entre dos rectas alabeadas se va a calcular sobre esa perpendicular. La mínima distancia va a ser la distancia entre estos dos puntos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a hacer para calcularla. Si yo pienso en el paralelogramo que determinamos, fíjense que si llevo este vector A1, que es la dirección de la recta R1, al punto P sub 2 de la recta R2, o sea, este vector que estoy marcando aquí, perdón, vamos a borrar. ¿Sí? Ese vector es el vector A1. Y si llevo la dirección de la recta A2, ¿sí?, al punto P sub 1, fíjense que este vector, ¿sí?, es la dirección de la recta R2. Entonces, dirección de la recta R2, dirección de la recta R1, dirección de la recta R2, dirección de la recta R1, determinan dos paralelogramos.
¿sí? Que están en planos paralelos. Bien, este plano que determinan estos dos vectores, ¿sí? Es paralelo a este plano. Entonces, la distancia que hay entre las dos rectas no va a ser otra cosa que la distancia de este punto al paralelogramo base. ¿Sí? La distancia. ¿Cuál es la altura de un paralelepípedo, profesor? Exacto. Entonces, si yo considero el vector P sub 1, P sub 2, justamente esa distancia no es otra cosa que la longitud de la altura del paralelepípedo determinado por los vectores A1, A2 y el vector P sub 1, P sub 2. Entonces, con ese concepto, haciendo un razonamiento similar al que hice yo con el paralelogramo, yo sé que el volumen del paralelepípedo de aristas A1, A2 y el vector P sub 1, P sub 2, ¿sí? Es igual al área de la base por la longitud de la altura. La longitud de la altura es la distancia entre las dos rectas. El área de la base está determinada por las direcciones A1 y A2, es la norma del producto vectorial de A1 a 2. Y el volumen del paralelepípedo, hemos visto en las propiedades del triple producto escalar, que es el valor absoluto de A1 a 2, o sea, del triple producto escalar de A1 a 2, P sub 1, P sub 2. Y entonces, de esta expresión, ¿sí?, podemos calcular la distancia entre dos rectas alabeadas. Bien, entonces, nos acordamos de esta manera o nos acordamos pensando que no es otra cosa que la proyección del vector P sub 1, P sub 2 sobre la dirección perpendicular a A1, a 2. ¿Sí? Y la dirección perpendicular a A1 y A2 es el producto vectorial de A1 por A2. Entonces podemos mirarlo de esta manera o lo podemos mirar como la norma de la proyección o la proyección escalar de P1, P sub 2 en A1 vectorial A2. ¿Bien? Bueno, es como yo digo, fórmulas, ¿sí? Hay que aprendérselas, hay que entenderlas para poder recordarlas. Veamos unos ejemplos, así no se vayan tan asustados. Entonces, sabiendo bien las fórmulas de vectores, además de la demostración, obviamente, podemos tranquilamente, repasarlo, obviamente, pero no necesariamente estudiarlo, sino ir razonándolo y llegar al resultado, ¿verdad? Claro, claro, si vos te acuerdas lo que yo te he explicado, claro, ¿sí?, del paralelepípedo. Este resultado te lo vas a acordar. Claro. Lo mismo que pasa con el resultado del área del paralelogramo. O sea, esa era la idea. Y otra forma de acordarse es pensando que no es otra cosa que la proyección del vector P sub 1, P sub 2 en la dirección perpendicular a la recta R1 y a la recta R2, que es A1 vectorial A2. Cualquiera de las dos maneras que lo hagan se van a acordar. Bueno, se nos fue el tiempo. Creo que vamos a dejar algunos ejemplos para la clase que viene. Vamos a tener tiempo de hacer ejemplos, ¿sí? Y vayan tratando de razonar Profe, ¿esto lo suben hoy para sacarlo? Toda la teoría está subida ya. Ah, ya está subida esto. Ah, bien, bien, bien. Sí, ya está subida la teoría. ¿Sí? ¿No la han bajado? Ayer entré, pero no había profe, nada sí de está. álgebra. Ahora dice que está, sí. Sí está. Sí, sí está.
Si siempre le ponemos antes para que ustedes la lean antes y vayan La segunda preguntando. unidad son 3 PDF, Profe. ¿no? Mm. La Sí. segunda unidad son 3 PDF nada más, profesora. ¿Cómo? No escucho. Que la segunda unidad son 3 PDF de teoría. Sí, son 3 PDF. Hemos dividido en 3 partes. Sí, un poco porque... Pero no son tan largos. Lo que pasa es que el otro hemos hecho uno solo largo y acá lo hemos dividido en 3 partes. La primera parte hemos dado todo lo que era recta. La segunda parte hemos visto plano y las posiciones relativas. Y la tercera parte hemos dado las distancias. Y de esa manera hemos dividido los 3 prácticos. Queda ¿Sí? distancia nomás, ¿verdad, profe? Para verlo. Para Y bueno, terminar la estamos viendo segunda unidad. distancia. Estamos bien, viendo profe. distancia. Nos falta la distancia de punto a plano nada más. Y con eso ya terminamos y empezamos a ver el práctico. Por eso el lunes vamos a ver práctica. ¿Bien? Bien, profe. El lunes ya vamos a ver práctica nada más Martes. de distancia para que tengan tiempo de preguntar y razonar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puede mostrar la fórmula de vuelta, la última que mostró? Porfa. La última fórmula. Profe, una consultita. ¿He puesto compartir? Sí. Sí, te escucho. Una de mis compañeras quería saber más o menos cuándo puede subir las clases, que por ella, por tema de trabajo, ha perdido 2 de sus clases. Y usted cómo las graba las clases. Lo que pasa es que he tenido problemas con el Zoom, no se han grabado algunas clases y estoy tratando de reconstruirlas. Por eso no he subido todas, pero de todas maneras puede trabajar con la teoría, ¿sí? Si va siguiendo la teoría también puede ir trabajando. Pero ya voy a tratar de subirles, estoy reconstruyendo porque no sé qué ha pasado con el Zoom y no se me han grabado las clases completas. En las 2 últimas clases he tenido problemas. ¿Mm? Claro, ya sé que ella quería para no retrasarse, pero ya le voy a decir. Que vaya leyendo la teoría, decirle, que se guía de la teoría, un poco. Ya vamos a tratar de subir. El profe sigue grabando todavía, ¿no? Profe, una Sí, consulta. no importa, después lo borro. Sí, sí. Alguien me preguntó de esto. Una consulta. Si aún no Sí. estamos inscritos en el CIO, ¿igual podemos rendir? Sí. ¿Sí? Sí, Ok. chicos, porque han tenido, digamos, no es culpa de ustedes que no se hayan podido inscribir en el SIU, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ha sido problema del sistema que se ha colapsado. Entonces, nosotros los vamos a dejar rendir. No hay problema con eso. Gracias. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué me preguntaba de la fórmula el joven? No, yo la quería ver, pero ya la copié. Gracias. Ah, pero está en la foto, si entras a la fase virtual, ahí está. ¿Sí? Profe, Sí. el 3 rendiríamos la práctica y si aprobamos el 4 rendiríamos la teoría. Si Dios quiere, porque son muchos, así que la teoría vamos a ver cuándo si Dios quiere, la vamos a rendir el 4. Esa es la idea. Digo, ¿Y si Dios rendiríamos quiere. todo en un solo día? ¿Qué todo? Sí, Todos los 2 juntos. capítulos. Sí, van a ser 2 ejercicios nada más. La práctica, la teoría, ¿no? 2 ejercicios. Sí, 2 o 3 ejercicios así de teoría. Bien, profe. Profesor, ¿qué sería el tipo de muestre? Claro, tipo de muestre. Definición, demostración y propiedades, todo eso, ¿no? Generalmente sí, vamos a pedir una definición, una demostración, ¿sí? Una Bien, cosa de profe. cada tema. Una cosa Bien, de cada tema, ¿sí? Las Profe, demostraciones, la teoría va a ser en esa semana de pruebas, ¿verdad? En esa misma semana que en la hacemos el medida de práctico. lo posible, o sea, porque realmente estamos muy complicados porque son muchos alumnos. Nosotros queremos tomarles el 4. Estamos tratando de arreglar para tomarles el 4. Tratando de arreglar. Pero si no, les vamos a dar la fecha en la que van a rendir, que capaz que sea el sábado. ¿Está bien? Después de cálculo. Bien, profe. El sábado rinden el jueves y el Jueves y viernes. viernes cálculo, creo, sí. Claro, entonces el sábado podrían rendir álgebra para no molestar a nadie. Bien, profe. Bien. Profe, Bueno, y hasta luego. rendiríamos en
¿Rendiríamos en grupos por Zoom? No, profesora, gracias. Sí, por Zoom o por Meet, ya vamos a ver. De la misma manera que venimos trabajando. ¿Mm? ¿Cuándo Capaz que por sabríamos Zoom. a qué grupo, o sea, a qué horario tenemos que entrar? Para rendir el parcial. Sí. El parcial práctico. Sí. Y no, eso van a saber más adelante. O sea, cuando, no sé, 3 días antes, porque tengo que saber, el jueves a lo mejor ya sepa. ¿Mm? Si tienen algún problema me avisan, tienen tiempo para avisar, ¿sí? Pero el jueves van a saber, porque tengo que ver que tengan los 2 dispositivos, que esté todo en orden, que todo eso tengo que controlar, y de ahí recién vamos a ir viendo. A lo mejor vaya haciendo ya la distribución, pero bueno, creo que el jueves antes del parcial recién vamos a hacer la distribución. ¿Mm? Y vuelvo a repetir, si alguno tiene un problema, avisa y le solucionamos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hasta luego. Una pregunta. Traten de disponer de ese día, porque ese día vamos a